Buenos días, gracias por asistir. El día de hoy el doctor Johnny Castaño nos tiene una conferencia muy interesante de una técnica que se aplica para oftalmología, no tan frecuentemente, pero que es importante conocer. Johnny, adelante. Bueno, buenos días. Eh, Vamos a hablar hoy entonces de radioterapia en oftalmología. La idea es que... Dani, déjalo prendido, porfa. Sí. En, en una de las experiencias que tuve previamente, pues como a entrar a la residencia, trabajé en una unidad de radioterapia en el Hospital Manuel Uribe. Y allá pues hacía médico de apoyo en pacientes que eran tratados con radioterapia. Y pues me di cuenta que es un campo muy desconocido, que incluso dentro de la medicina pues casi que ninguno de nosotros pues sabemos nada al respecto. Y me pareció interesante porque recordé algunos pacientes que se veían que tratábamos en oftalmología y que tenían como buenos resultados con alternativas pues como de otro tipo de tratamiento, por decirlo así. Entonces la idea es como traerles un poco algunos tips de la radioterapia, que es una especialidad médica, que es independiente, no es parte de la oncología clínica, es otra oncología aparte. Hablar un poquito de cómo se hace, de que en nuestra ciudad se hace y que hay muchas técnicas pues como avanzadas para poder ayudar a los pacientes en oftalmo justamente con esto, y contextualizar pues, justamente en la oftalmología. Entonces, de nuevo agradecer a la doctora Cristina que siempre está pues muy disponible y me asesoró con respecto a la charla pues para poder venir a hablarles de esto. La idea es empezar hablando un poquito como de la parte que tiene que ver directamente con oftalmología y luego hablar un poquito como de las generalidades. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar. Tenemos orbitopatía tiroidea, neoplasias ya sea metastásicas o primarias en el globo ocular, el melanoma oveal, que es algo importante que se puede tratar con varios tipos de radioterapia, y el cáncer de piel periocular, sobre todo en pacientes pues, de edad avanzada, que a veces nos llevamos mucho a cirugía o que tienen algunos riesgos, e incluso los cirujanos plásticos también remiten para el manejo con radioterapia o braquiterapia. Las generalidades del tratamiento, la morbilidad asociada, porque aunque es un tratamiento que tiene muchas ventajas, pues también tiene efectos adversos importantes que hay que tener en cuenta. Una técnica importante que se llama radiocirugía, que está asociada a la radioterapia, y la otra técnica que se llama braquiterapia, que es como una variante, por decirlo así. Entonces, para poder tener pues como una contextualización, vamos a hablar primero de orbitopatía tiroidea y radioterapia. Es una de las, digamos que de las cosas importantes en las que se usa la radioterapia, y se usa hace más de 60 años justamente, ya se lleva mucho tiempo pues como haciéndola. Tiene mayor efectividad sobre todo cuando la enfermedad está activa, porque la radiación justamente lo que trata es de impactar en la parte del tejido que se replica, por eso es importante y es útil en el control de los tumores. Y el mecanismo de acción propiamente dicho a nivel de ese tejido retrovulvar es por la eliminación o inactivación de los linfocitos, los fibroblastos, justamente en ese tejido orbitario que está afectado. Lo que hace es que induce una apoptosis, por decirlo así. La radiación lo que hace es que altera el DNA de las células y hace que se mueran, por decirlo así, pues como la parte de los fibroblastos y las células asociadas, y elimina también monocitos, lo que bloquea la presentación de antígenos y ayuda a controlar pues como la fisiopatología desde su raíz. Entonces, para ver estudios como que respalden pues lo que les estoy hablando, tenemos estudios que hablan de radioterapia hipofraccionada. Ahorita vamos a ver cuáles son como las fracciones en las que se da el tratamiento y cómo se da. Y en este en especial es un ensayo clínico en el que se evaluaron 36 órbitas, se hizo en Brasil en el 2012, y la dosis en general que se dio fueron 10 sesiones, una sesión cada semana, en este caso de 10 veces en total. Lo que buscaban impactar era tanto la parte de el lagrimeo o la epífora, la diplopia en los pacientes, la sensación de arena o de molestia conjuntival, y la parte pues, de la hiperemia también conjuntival. Y veíamos tasas muy marcadas en cuanto a la enfermedad activa y quiescente antes y después del tratamiento. Como después de dar tratamiento la enfermedad solía estar en mayor proporción en una fase que ya tiende a ser pues, como más quiescente. Estas fueron pues como algunas de las variables que ellos tuvieron pues como en cuenta en el estudio. Lo que hacían es que tenían en cuenta pues la clasificación, el score de clasificación CAS, y eso incluía muchas molestias muy frecuentes en estos pacientes: el dolor ocular, el edema palpebral, justamente esa molestia o esa picazón, ese prurito ocular, la diplopia, entre otros, pues el lagrimeo que les mencionaba,
y resaltar pues que es un valor estadísticamente significativo en cuanto a que es un tratamiento que funciona. Con respecto a las dosis de radioterapia que se dan en orbitopatía tiroidea, entonces normalmente son 10 sesiones. Las sesiones usualmente se dan diarias, se fracciona la dosis que se va a administrar y se planean los campos de tratamiento. Les voy a mostrar varias partes de estas imágenes en donde se ven cómo los radioterapeutas y los físicos médicos delimitan los campos a tratar, tratando de excluir la parte de los órganos a riesgo, que serían los órganos que se pueden ver más afectados, para poder brindar el tratamiento pues como en la zona que se quiere. El volumen a irradiar de nuevo es la órbita retrovulvar en este caso, que es ese tejido pues que está afectado, y los campos en este caso que vendrían siendo la parte por donde entra las de radioterapia, entran de manera lateral. Eso es para proteger pues como la parte del cerebro, que es un tejido bastante sensible a la radiación, así como varias estructuras del ojo. La respuesta inicial no se ve inmediatamente, es una respuesta que empieza más o menos en 6 semanas y una respuesta máxima que se ve en 4 meses. Aún así, no es un tratamiento que sea 100% efectivo, pero combinado con otras modalidades de tratamiento como los esteroides y como otros tipos de manejo, pues puede hacer parte de un manejo multimodal. La tasa de no respuesta puede llegar hasta el 40%. Los beneficios entonces estarán justamente en disminuir la parte del riesgo de la neuropatía distiroidea, disminuyendo la tasa de requerir descompresiones quirúrgicas en pacientes que tengamos seleccionados porque no sean candidatos justamente a ese manejo quirúrgico. Y también se puede usar de forma complementaria, o sea, se puede operar al paciente y después dar complementariamente el tratamiento con la radioterapia. Lo otro en lo que impacta es en la inflamación, disminuye hasta el 60% de la inflamación pericular en estos pacientes y tiene un efecto que es mucho más duradero. La diplopia secundaria al estrabismo, justamente por el exoftalmos, también es uno de los factores que mejora, y lo otro es la proptosis y la parte estética y funcional pues, de esos pacientes que también tiende a mejorar. Entonces acá tenemos otro un metaanálisis pues, que justamente está evaluando el impacto pues como de esta radioterapia, y aquí quisiera resaltar pues como dos cosas. Lo que hicieron fue comparar radioterapia más esteroides con esteroides solos, y acá digamos que la diferencia era estadísticamente significativa, que es donde tiene pues como la mayor validez. Este metaanálisis hizo en Israel e incluyó 33 estudios, los pacientes totales fueron 1.367, y en la parte en la que evaluaron radioterapia y esteroides junto con radioterapia sola, realmente no hubo un valor estadístico que fuera significativo. Esto significa que sería mucho mejor tener este tipo de tratamiento combinado con otro tipo de tratamientos, pues, y no hacerlo solo en este punto. Entonces, luego de dar como esta introducción, ahorita vamos a hablar de otras patologías en las que se involucra la radioterapia. Ahora, lo que quisiera es como dar una generalidad de justamente este tratamiento. Entonces, lo primero es que es un tratamiento que no es invasivo, al menos en la mayoría de sus características, pues, por decirlo así, o de sus subtipos. Es ambulatorio, aunque se pueda hacer hospitalario, pero lo más frecuente es que sea ambulatorio. La duración tiende a ser corta y el número de sesiones tiende a ser variable. Las sesiones dependen de estudios que se han hecho previamente en cada tipo de cáncer, en pacientes pues, que usualmente son norteamericanos o europeos, y por una asociación que sería la NCCN, que lo que hace es que publica periódicamente guías de cómo son o cómo tienen que ser los protocolos de tratamiento en los pacientes con radioterapia. Es así como pacientes pueden tener entre 1 y 5 sesiones y terminar un tratamiento en una semana, o puede ser tan largo como 40 sesiones y terminarlo en 2 meses. Normalmente se administra de lunes a viernes y se dan máximo 5 sesiones por semana. Otra cosa importante acá es que cada sesión realmente de irradiación dura solo 1 minuto. Digamos que es todo el protocolo que está alrededor del tratamiento de radioterapia, lo que hace pues que demore un poquito más mientras se ubica al paciente y se tienen pues como estándares como de calidad, por decirlo así. Pero es un tratamiento que es muy, muy rápido, y en la parte oftalmológica es importante porque, como lo vamos a ver en los melanomas duales, por ejemplo, el paciente tiene que estar fijando en punto fijo para poder que el tratamiento se administre en donde se ha planeado pues específicamente. El tratamiento no duele, no se siente, no se ve, y esto hace que sea, digamos que muchas veces el paciente sienta que no está recibiendo realmente pues como el tratamiento directamente, y también lo otro es que los efectos se ven muchas veces en días posteriores. Pero hay unas características que son la morbilidad, y esas sí se van a ver en los días posteriores si es una morbilidad aguda, o en semanas o meses o incluso años si es una morbilidad crónica, que son los problemas que tenemos usualmente cuando vamos, por ejemplo, a operar pacientes que previamente han sido irradiados. Otra de las características importantes
es que ese tratamiento se puede dar como tratamiento solo o como tratamiento complementario, o sea, a la quimioterapia o sea al tratamiento quirúrgico. Es muy frecuente en los cánceres de mama que se pueden hacer diferentes esquemas según el estadio, y en la parte oftalmológica también, digamos que se podría combinar según pues como la parte que diga el oncólogo clínico. Entonces, toda unidad de radioterapia, digamos que tiene un alma que la hace funcionar, y es justamente este que es el acelerador lineal. El acelerador lineal es el que produce la radiación y la energía con la que se van a tratar los pacientes. Todas las unidades están diseñadas alrededor de él. Tiene que tener unas características muy especiales. Él tiene que estar justamente dentro de un búnker plomado, y por las normas internacionales tiene que tener un grosor importante de todas las paredes, el techo, los pisos que están plomados, incluso las puertas con las que se entra y se sale de la unidad, y por ende pues también está regulado con la parte de dosimetría, porque aunque ya se ha mejorado mucho, digamos que ya la exposición no es tan alta, previamente sí había muchas exposiciones porque no se controlaba tanto la radiación como actualmente se hace. La marca más común es la marca Varia, que es como la que da soporte pues en la mayoría de los equipos acá en Medellín y en Colombia, y pues a partir de justamente este acelerador es que se va a ir toda la unidad. Entonces, para contextualizarnos en nuestra ciudad, para que tengan en cuenta, tenemos más o menos 9 unidades de radioterapia en el Valle de Aburrá y 2 más o menos en el oriente antioqueño. Con esas unidades de radioterapia se cubre lo que usualmente cubrimos en Antioquia, todo el departamento, más los departamentos de Chocó y el departamento de Córdoba, aparte de él. En el Pablo Tobón Uribe tenemos una unidad de radioterapia, y las que están marcadas en rojo, para que lo tengan en cuenta, porque ahorita vamos a hablar de un procedimiento pues como interesante que vendría siendo la radiocirugía. Es un procedimiento que tenemos disponible pues justamente pues como en nuestra ciudad. El Instituto Neurológico de Colombia en el centro pues de Medellín es el que tiene justamente el CyberKnife, pero también pues se pueden hacer otras técnicas en la Clínica Las Américas, en la Clínica Salud del Gascoculado, el Rosario del Tesoro, el Manuel Uribe Ángel en Envigado, el Centro Oncológico de Antioquia, que también queda en Envigado, y en el oriente el Hospital San Vicente Fundación y la Clínica Sommer también tienen unidades de radioterapia. Hay que hablar algunos detalles de qué es lo que estamos haciendo acá, o qué es lo que se hace y cómo se trata pues todo esto. Entonces, les mencionaba previamente la parte del acelerador lineal, y explicado de una forma pues como muy global. Literalmente pues como lo que hace este aparato es que tiene un cañón de electrones en una de sus partes. Ese cañón dispara electrones, y esos electrones se aceleran en medio de un campo electromagnético. Entonces genera como unas ondas, por decirlo así, que lo que hacen es que van acelerando los electrones, y al acelerarlos les da mucha energía, y luego de que los tiene, pues, digamos que a la velocidad que se quiere, lo que hace es que los dirige para poder usarlos como modo de tratamiento. Entonces existen varias formas de tratar en radioterapia. Hay una que es como la menos frecuente o que no es tan común, que vendría a tratar con electrones directamente. Los electrones se disparan, se aceleran y se dirigen directamente pues como a la piel o al área del paciente que se quiere tratar, y ellos van a penetrar en esa zona pues cierta profundidad según lo que determine el físico médico. O la más común es que esos mismos electrones los choquen contra una placa de metales pues especiales, y lo que hacen es que hacen liberar fotones de la placa de metal, y después de que esos fotones se liberan, modulan esos fotones que son liberados, le dan la forma de los tumores y de las zonas que se quieren pues tratar, y con eso es que van a tratar directamente al paciente. Esa es la que con más frecuencia se usa pues en la ciudad de nosotros. Hay 2 unidades importantes que hay que tener en cuenta, y son el megaelectronvoltio, que sería la unidad con la que se mide la energía que cargan los electrones de los que les estoy hablando, y los grays o los centigrays, que es la unidad con la que se mide toda la radiación ionizante con la que tratamos los pacientes. Entonces, en estas unidades es donde viene explicado o determinado los protocolos que les mencionaba, de cuánta energía o radiación debe recibir cierto tumor en cierto estadio para poder que responda al tratamiento y que se genere la menor cantidad de morbilidad. Los rayos que se utilizan en estos aceleradores lineales son rayos X, los mismos con los que se toman las placas, pero la diferencia es que se aceleran justamente los electrones. Entonces, ahorita les decía que después de que se generan esos fotones, se moldean, y es la forma como se genera justamente
el moldeo de ese haz de fotones o de electrones que se va a poner. Lo que hacen es que tienen láminas muy gruesas de plomo que están en el cabezal del equipo y justamente esas láminas normalmente tienen 60% láminas y es para poder tomar la forma que uno quiera. Lo que hacen es que toman una tomografía, miran las medidas del tumor en forma tridimensional y ajustan la forma en la que tendrían que tener los haces de fotones para irradiar solamente la zona de donde está el tumor. Y eso ya, pues digamos que en el punto en el que estamos avanzados, ya puede delimitar incluso tumores pequeños a nivel oftalmológico, como la parte de melanomas uveales, como la parte de retinoblastomas, de tumores metastásicos, de gliomas del nervio óptico, por ejemplo, o meningiomas. Aún así, tienen que hacer varias planeaciones pues, importantes, porque el tumor no es solo el macroscópico, sino la parte microscópica que está alrededor de él y el tejido que también está afectado. Entonces, lo que les mencionaba del equipo de trabajo, y es otra de las particularidades pues, como de la radioterapia, es que pues, realmente intervienen personas que uno casi no conoce. Y aquí tenemos el oncólogo radioterapeuta, que como les decía es una especialidad aparte de la oncología clínica, un personaje muy importante que es el físico médico, es una persona que estudia matemática inicialmente y que después hace una especialización en física médica justamente para poder aplicar esos cálculos matemáticos a la parte del tratamiento del paciente. Y es el que diseña cómo es que tienen que ir moldeados los campos, qué intensidad tiene que llegar y cómo hace para evitar pues, como los órganos que estén a riesgo. Los tecnólogos en radioterapia son el personal que ubica al paciente en la máquina, porque realmente esto es milimétrico, el paciente tiene que quedar ubicado siempre en la misma posición y por eso es que se hacen pues, como varias cosas para poder fijarlo y que no se mueva y asegurarse que quede en la misma posición. Y luego vienen pues como el personal clínico, los médicos de apoyo, las enfermeras jefes, las enfermeras auxiliares. Acá hay tres conceptos importantes con respecto a los campos que se tratan y ya centrándonos un poco más como en la particular. Y tenemos tres campos entonces. El volumen planeado, el volumen clínico y el volumen grueso, por decirlo así. Entonces el volumen grueso vendría siendo la parte que está más roja acá, que es la parte del tumor macroscópicamente visible. Luego tenemos un volumen clínico, que es donde no se ve tumor, pero potencialmente hay células malignas que se deben tratar y luego tenemos un volumen planeado que está más en la periferia y que probablemente, aunque no se quiera, pueda recibir algo de radiación, pero es una radiación que tiene que ser controlada y planeada para poder aprobar los tratamientos. Entonces, lo primero que se hace es que se toman unas imágenes iniciales, usualmente es una tomografía de la zona que se va a tratar. Luego, los tecnólogos delimitan los órganos a riesgos. En el caso de la parte oftalmológica vendrían siendo el nervio óptico, la parte del cristalino, que es altamente sensible a la radiación y puede formar cataratas con dosis tan bajas como 10 Base. Lo otro sería la parte de la retina, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que se pintan literalmente dentro de las tomografías y se delimitan para evitar que les llegue radiación. Luego los oncólogos radioterapeutas definen la zona que se va a tratar y la dosis que se requiere administrar a ese tumor y posteriormente el tratamiento se pasa al físico médico, que es el que se encarga de delimitar cómo es que tiene que girar el equipo, cómo tienen que ser los campos y los haces que entran para poder tratar el tumor y cuál sería el mejor plan para evitar, para darle la mayor cantidad de radiación al tumor y evitar irradiar pues, como las partes sanas. Los pacientes incluso primero se ubican con fiducias que son como balines, por decirlo así, luego se ponen tatuajes pues, puntiformes para poder estar seguros de que siempre va a ser la misma localización y luego se ubican en la máquina por medio de láseres y de inmovilizadores, que en el caso de nosotros vendría siendo inmovilizadores de la cabeza, ¿cierto? Estas son máscaras que son termoformadas y lo que hacen es que se calientan en agua tibia, luego se ponen en la cara del paciente, toman la forma de la cara del paciente y con eso se asegura que en cada sesión de tratamiento el paciente no se mueva o se mueva casi que lo menos posible, por lo que les decía que es algo que tiende a ser milimétrico. Los tipos de radiación entonces que usamos, los más convencionales son la radioterapia tridimensional 3D o la radioterapia de intensidad modulada, que es una técnica mucho más precisa, por decirlo así, y que permite dirigir mucho mejor pues, como estos haces de radiación. También tenemos lo que les mencionaba, que era dirigir directamente los electrones a la piel y a la superficie para que penetren, y la braquiterapia, que funciona es por medio de sondas cargadas radioactivamente para poder irradiar pues, justamente el tejido. Entonces esta sería la diferencia entre una radioterapia que está planeada
con una técnica 3D versus una radioterapia que está planeada con una técnica de intensidad modulada. En la 3D lo que hacen es que se planean, por decirlo así, tres campos, los tres campos irradian al tumor desde diferentes ángulos, y en la técnica de intensidad modulada lo que se hace es que se le da la forma precisa del tumor para, por ejemplo, en este caso, evitar irradiar el punto azul que podría corresponder, por ejemplo, a la médula espinal. Entonces es mucho más precisa y se irradia mucho menos tejido sano. En este punto es la técnica preferida y la hacemos pues, justamente en la ciudad. Hay aditantes especiales que se le han adicionado pues últimamente. Uno de ellos es el Trekking o el Gate, que lo que hacen es que siguen los movimientos del paciente, sean respiratorios, sean pulsaciones, o en este caso podrían ser movimientos oculares, para poder que la máquina automáticamente cambie cómo está administrando la dosis de radiación según los movimientos, porque el paciente pues no se va a quedar del todo quieto, por ejemplo, en este tipo de casos, y esto asegura pues que el tratamiento sea mucho mejor. Los histogramas son la forma en la que los físicos médicos calculan las dosis que van a administrar a los tejidos y el número de sesiones y los días hábiles que ya se los había mencionado, y es que usualmente pues se hacen de lunes a viernes y en días hábiles, dando 5 sesiones por semana. Entonces, luego de toda esta parte tan técnica de la radioterapia, que es como para poder darnos como un contexto, vamos a hablar de otro tumor intraocular que es muy susceptible de ser tratado con radioterapia y que es una técnica que puede llegar a ser muy útil, y es el melanoma uveal. Entonces, justamente en estos tumores que se dan pues, a nivel de la uvea, existen dos tipos de radioterapias con las que podemos, pues, como, digamos, que tratarlo, ¿cierto? En este tumor, la radioterapia sí tiende a ser el tratamiento estándar para poder controlarlo, y entonces acá, pues, digamos que sí, digamos que la primera línea, pues, como para poder darle control local y evitar, en ese caso, una enucleación o una evisceración. Lo que se busca es dar control local al tumor y lo que permite pues justamente tratar tumores que tengan pues una extensión pues como muy grande en la parte de la retina del fondo de ojo, pues en el polo posterior, dicho de una mejor manera. Dos técnicas entonces importantes acá. Les mencionaba que está la radioterapia, que la braquiterapia, perdón, que la braquiterapia lo que hace es que tiene semillas, por decirlo así, o partículas o dispositivos que se cargan radioactivamente, y lo que hace es que las pone cerca o encima o dentro del tumor, que es el objetivo que se quiere tratar, para que él destruya justamente pues como las células malignas. En el caso del melanoma uveal hay algo importante, y es que se usa un dispositivo para poder fijarlo a la epiesclera, y dentro del dispositivo, como si fuera un case, se pueden poner semillas radioactivas. Usualmente se usa semillas de yodo, aunque se pueden usar diferentes radioisótopos, y se dejan por un tiempo determinado según los protocolos que les mencionaba. La otra opción es suturar anillos de tantalio, y lo que hacen es que los suturan directamente pues como a la parte de la pesquera y el polo posterior, y lo que hacen los anillos es que ayudan al físico a poder delimitar la zona o el tamaño que tenga el melanoma uveal, para después dirigir los haces externos, en este caso de radiación, para poder tratar justamente pues, en la zona. Los candidatos a radioterapia en melanoma uveal entonces serán tumores que tengan un tamaño máximo de 28 milímetros y una altura máxima de 14 milímetros, y usualmente se usan pues también en pacientes que tengan pues riesgos de tener afectada justamente su visión. El problema con los melanomas uveales es que cuando están muy cerca a la mácula, a la fobia y al disco óptico, pues el riesgo de pérdida visual es bastante alto. Entonces lo que hace es que se acondiciona un plan que se llama iPlan, y lo que hace es buscar delimitar las estructuras que hablábamos antes, el cristalino, el disco óptico y la fobia, para poder que estas estructuras reciban la menor cantidad de radiación posible. El sistema se alimenta con fotografías de fondo de ojo y se alimenta también con imágenes guiadas pues, por ecografía, para poder delimitar pues, como la parte del tumor. Como dato pues como adicional, es importante pues saber que el ojo puede tolerar una irradiación de hasta el 30% de su volumen. En radioterapia usualmente se habla de dos cosas o dos datos importantes: un volumen irradiado y el otro vendría siendo la dosis irradiada. Una histograma ideal o una radioterapia ideal es la que administra el 100% de la dosis al 100% del volumen del tumor. Pero obviamente hay ciertos rangos de tolerancia en cuanto a las dosis que reciben los volúmenes que están en la periferia, que en este caso vendrían siendo pues como las estructuras más sensibles.
Entonces acá tenemos ya imágenes de cómo van planeando justamente la parte de estos tratamientos, los campos que hablábamos, el GTB, que sería el tumor directamente macroscópico, luego tendríamos el campo clínico alrededor y luego tendríamos la parte de campo pues, de planeación en donde se va a administrar la dosis. La idea es que todo esto sea planeado y ejecutado pues como según el plan, y por eso es que después de que se planea todo, los oncólogos radioterápicos lo que tienen que hacer es mirar si avalan o no avalan los planes de tratamiento que se han hecho pues para los pacientes justamente. Las dosis para el melanoma uveal rondan los 70 grays y usualmente se dan en solo 5 fracciones, que son dosis, la verdad, bastante altas pues para eso, hablando de radioterapia externa. Esto es lo que hablábamos previamente de cómo funciona y lo que hace es dañar justamente el ADN de las células tumorales y de las células también buenas que están en la periferia. Y muchas veces parte de la involución de los tumores tiene mucho que ver por el daño directo en el endotelio y cómo eso pues afecta su vascularización y hace que disminuya pues como la parte de su volumen. Tres institutos importantes a mencionar. En Norteamérica tenemos el Massachusetts Eye and Ear Institute, que junto con el Hospital General en Massachusetts han tratado más de 5.000 pacientes con estas técnicas de radioterapia que les acabo de mencionar en melanoma uveal, y realmente tiene cohortes muy grandes a la fecha pues de cómo este tratamiento es efectivo para los pacientes. Y en Colombia, sobre todo en el Instituto Nacional de Cancerología, es donde podríamos remitir pacientes y donde realmente pues también se tratan con estas técnicas, sobre todo las de braquiterapia, las de radio se hacen acá en Medellín también. Importante entonces las consideraciones con respecto a los pronósticos en el melanoma uveal, y dependerán del tamaño, de la distancia en la que esté ubicado el tumor con respecto al disco óptico y del compromiso que se tenga de la mácula, y en tanto aquello en una distancia mayor o menor de 3 milímetros, justamente pues como de ella. Justamente según estas alturas de los tumores, digamos que tienden a disminuir más o menos los volúmenes. Entonces, en tumores más pequeños, como es un volumen más pequeño, usualmente el tumor disminuye, pues digamos que en una menor proporción con respecto a tumores muy grandes que tienden a mostrar pues como mayores tasas de reducción justamente por su volumen. Entonces acá tenemos otro metaanálisis que lo que trata pues es como de respaldar lo que les he dicho. Importante acá, que lo que hicieron fue que definieron pues como varias cosas para poder hacer los estudios, y eran el diámetro basal del melanoma, la altura y la reflectividad que se pudiera dar justamente pues como a nivel del polo posterior. Los que fueron estadísticamente significativos fueron la reflectividad, y esto significa que en cierta forma como que se adelgazó, se destruyó el tumor y también se ve afectada la parte del polo posterior y la esclera, y por esto aumenta la reflectividad. Con respecto a la altura, también es otro de los factores que fue estadísticamente significativo en su disminución, pero en lo que no se llegó a encontrar pues, como un cambio pues, como significativo fue en el diámetro basal, aunque la tendencia pues, también era a favorecerlo. Se incluyeron 10 estudios, 2.370 pacientes, y la conclusión fue que las técnicas eran comparables con las demás técnicas pues, como de radioterapia. Acá justamente, digamos que este metaanálisis pues lo traigo para introducir este término o esta técnica que vendría siendo la radiocirugía o el CyberKnife, que es otro tipo de equipo que lo que busca es ser mucho más preciso. Justamente se llama radiocirugía porque el efecto tiende siendo similar o comparable con el que se hace a través de un bisturí, pues un cirujano que opere pues como a nivel del sistema nervioso central, aunque también sea circular, y en Medellín lo tenemos disponible. Este es el equipo, lo tenemos disponible solo en el Instituto Neurológico de Colombia, pero desde hace ya un par de años estamos tratando pacientes con radiocirugía justamente robótica, y que tiene muchos beneficios. Permite reirradiar pacientes que ya han sido tratados, que es otra de las características cuando se ha tratado a un paciente inicialmente. Digamos que el tejido queda muy débil y es muy difícil poder reirradiar. Las sesiones son muy cortas, a veces una sola sesión de tratamiento puede ser suficiente, y máximo son 5 sesiones, o sea, son pacientes que serían tratados en una semana, por decirlo así. Y digamos que la parte pues como más importante de él es que permite justamente delimitar la parte del tumor pues como de una mejor manera. Los dos términos con los que se describe la radiocirugía vendrían siendo la radiocirugía estereotáxica o la radioterapia estereotáxica pues, corporal. Acá tenemos justamente los planes de tratamiento.
y ya vamos a ver un par de imágenes en donde se ven cómo justamente pues, los tumores disminuyen de tamaño o incluso a veces hasta desaparecen pues, según la radiación que se les pueda administrar. Esta técnica es muy útil, sobre todo en los tumores que hacen parte pues, como del ápex orbitario, porque pues, es muy difícil acceder a ellos quirúrgicamente. Los pacientes tienen mucha morbilidad asociada a ellos y digamos que se benefician bastante de tratamientos que pueden tener una intención curativa o que también pueden tener una intención paliativa. Y los resultados, digamos que son tan marcados o tan impresionantes, que era una de las cosas que al principio ve en un tratamiento que no se ve, que no se siente y que es muy desconocido, y ver cómo tumores de un tamaño muy considerable pueden llegar casi que a desaparecer o a desaparecer al menos macroscópicamente con el tratamiento de radiocirugía y de radioterapia. Y eso también se ve impactado en la parte funcional justamente de estos pacientes, que van recuperando grandes partes de su campo visual a medida que el tratamiento va avanzando, y lo otro es que la dosis se queda por un tiempo y los beneficios se pueden ver incluso semanas o meses después del tratamiento. Entonces acá algunos datos que hablan justamente de la radiocirugía y de cómo es importante, útil para tratar hemangiomas cavernosos, por ejemplo, hablando de los APEC, meningiomas o schwannomas, y en este caso el número de sesiones tiende a ser muy corto, solo 4 sesiones, o sea, sean en menos de una semana. Las sesiones incluso se administran en cada 12 horas para hacerlo pues como mucho más rápido, y más o menos administran una dosis de 5 grays por sesión, que es una dosis que se considera alta para cada sesión, pero que tiende a ser efectiva, como les decía, en el tratamiento pues, de estos tumores. Acá son los 3 tumores que les mencionaba y algunos datos importantes. Con las dosis, todas rondan los 5 grays. Con el volumen irradiado o la parte de la reducción de ese volumen justamente tumoral, que es variable, pero que en todo reduce con respecto a la radioterapia. Y esa respuesta, pues realmente, digamos que está marcada casi que en los 3 tipos de tumores. Lo otro es lo que nos interesa aquí, es como los desenlaces visuales y cómo en los pacientes que se tratan con radioterapia, casi que todos, o la mayoría por decirlo así, tienen mejoría en la parte de su agudeza visual. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la braquiterapia, que era la que les mencionaba ahorita con el melanoma, cosas generales pues como rápidas a tener en cuenta justamente con ella. Y es que existen también varios tipos. Tenemos la braquiterapia por localización, se puede hacer dentro de cavidades como la cavidad vaginal por cáncer de cervix, intersticiales que son dentro del tejido en cáncer de próstata, superficiales o de contacto, que es de las que nos interesan por los tumores o el cáncer de piel que está alrededor de la órbita y en la piel, y que muchas veces están en pacientes de edad avanzada y que, por ejemplo, los cirujanos plásticos suelen remitir para que se traten con braquiterapia, o las braquiterapias endoluminales para, por ejemplo, tratar cáncer de esófago. Con respecto a las tasas de dosis, tenemos baja, media y alta, y esto depende de las sondas, cómo se carguen radioactivamente y cómo, a qué tasa liberen justamente esta radiación. Las sondas de alta tasa de dosis se usan con frecuencia para tratar el cáncer de piel que está alrededor de la órbita, y son más de 12 grays por hora. Normalmente el tratamiento es tan rápido que lo que tienen que hacer, como les mencionaba ahorita, es fijan muy bien de que el paciente quede muy bien inmovilizado, y luego los cálculos son de segundos. Por ejemplo, 30 segundos en el que un radioisótopo tiene que salir de, por decirlo así, un case en el que está almacenado, que es plomado, sale por medio de una guía y queda adyacente a la piel, solo 30 segundos, que es la dosis con la que se planea justamente el tratamiento. Luego vuelve, esto está dentro del búnker, pues obviamente, y así se planean 5, 7, 10 sesiones, que usualmente son suficientes para poder eliminar los tumores completamente en la parte de piel. Las tasas de dosis más bajas ya son más frecuentes, por ejemplo, en los dispositivos que hablábamos de que se ponen a la pie izquierda, porque acá lo que se hace es que primero se pone el dispositivo y después se ponen las semillas dentro del dispositivo, el paciente se cierra y las semillas se dejan ahí adentro. Se pueden dejar por semanas, y luego de que pasen las semanas hay un cálculo que se hace con respecto a la radiación, cómo va bajando en esas semillas, y después se reinterviene al paciente para retirar los dispositivos y las semillas. Y esto habla pues justamente de la duración del implante, que es un implante o que se puede dejar de una forma definitiva o que se puede dejar de una forma pues como temporal. El yodo 125 es uno de los radioisótopos que más usamos como la parte de braquiterapia, pues como a nivel oftalmológico, y en este caso de
el tratamiento del melanoma oveal, pero existen muchos otros radioisótopos que se controlan y se usan pues como a este nivel. Estas son algunas de las fotografías de tanto de la parte de los dispositivos que cargan las semillas radioactivas y la cirugía de colocar justamente el implante. Se ponen implantes pues como de prueba primeramente, se verifican las semillas, se insertan en la parte epiescleral y luego se cierran. Muchas veces hay que hacer desinserciones de músculos y reinserciones pues, para poder que quede en el lugar pues donde se quiere. Y estas son las placas y las semillas justamente que van dentro de ellas. Con respecto a la comparación de la eficacia entre tratar a estos pacientes con braquiterapia o con radioterapia, los estudios todavía no son muy concluyentes, pero hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta, y es que, por ejemplo, para glaucomas secundarios, digamos que es más favorable la braquiterapia con respecto al tratamiento, y para el control local de recurrencias podría ser más favorable la parte de la radioterapia externa. En los otros aspectos, como la muerte, las tasas de nucleación o la incidencia de cataratas, no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los dos tipos de radioterapia. Este era el dispositivo que les decía ahorita, que es el que contiene las semillas radioactivas. Él está plomado, sale por medio de unas guías. Las guías van a la parte de la cara del paciente o a la zona en donde se quiere tratar. El paciente queda dentro del búnker plomado y desde una parte pues remota, el físico médico y el radioterapeuta dirigen o hacen que la sonda pues vaya y se quede en el lugar pues, donde tiene que estar por el tiempo que se haya definido. Los resultados son pues como tan marcados como que literalmente las lesiones pues, periodicitarias desaparecen. No desaparecen inmediatamente, realmente aquí se está viendo es la lesión inicial y la lesión meses después del tratamiento, porque lo primero que se forma es como una costra negra y una reacción pues como inflamatoria grande, pero luego esa costra se cae y ya vuelve a crecer pues como tejido sano, por decirlo así. En estos casos sí se puede usar como monoterapia, justamente, que es como en el cáncer de piel, y tiende a ser pues, como muy usado. Las dosis y los tiempos de tratamiento pues varían según la longitud del tumor, pero en general se dan dosis entre 2 y 5 Gray, y el total de fracciones pues pueden estar rondando más o menos las 10 fracciones, que en este caso se darían más o menos 2 fracciones por semana. Acá tener en cuenta lo que hablábamos de justamente las dosis y la parte pues como de lo que se da pues justamente pues como cada semana, y los riesgos que pues no siempre están presentes son el de necrosis pues, justamente en esa piel que también se afecta. Entonces, hablando de esos riesgos, hay que tener en cuenta varias cosas con la radioterapia. No todos son cosas pues, como a favor, como todos los tratamientos tienen sus pros y sus contras, y digamos que esto es parte pues como de la morbilidad que estábamos hablando previamente. Entonces, lo primero es que como aumenta la demanda metabólica en el cuerpo, lo que hace que produce fatiga, astenia, cansancio, anemia en pacientes que usualmente son oncológicos y que ya vienen nutricionalmente pues como deprimidos, por decirlo así. Lo otro es que justamente por toda esa demanda metabólica pueden tener malestar, náuseas y emesis, pero no son tan marcadas o tan fuertes como las de la quimioterapia. Y la piel, como es la principal barrera de protección en todo el cuerpo, pues es de las que más se afecta y en la que más se puede dar una radiodermitis, que puede ser aguda o crónica. Primero es como si fuera una quemadura solar, por decirlo así, y en las fases más crónicas lo que pasa es que la piel se adelgaza, se forma más telangiectasias, se queda más friable, y por ejemplo para reintervenciones es mucho más delicado pues usarla, y usualmente se hace pues como más difícil entrar quirúrgicamente en este tipo de tejidos. Como eliminan los anexos de la piel, usualmente las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, incluso los folículos pilosos se pueden eliminar y perder. Los pacientes que quedan obviamente en la zona tratada pueden terminar con alopecia, con anhidrosis y con dificultades pues, como en la lubricación por la parte sebácea. No pasa en todos, no es tan fija como en los pacientes con quimioterapia, y solo pasa en la zona en la que se irradia, no es en todo el cuerpo, pero es relativamente pues como menos severo que las que se dan los tipos de tratamiento. Acá lo que les mencionaba pues de la anhidrosis y la dermatitis, y cómo también al eliminar como, o al influir justamente en la parte inmunológica puede desencadenar enfermedades como el herpes zóster o el eritema multiforme, y aunque no es muy frecuente, se han descrito casos asociados pues, con la radiación. Con respecto a la parte oftalmológica, entonces tenemos el ojo seco, asociado justamente por la destrucción pues, de estas glándulas de Melgome y de las glándulas que estén en el área tratada. La necrosis escleral también es otro de los posibles riesgos que se puede dar justamente porque daña el tejido.
o también se puede haber una hiperpigmentación secundaria escleral en la zona pues, que se trató. Con respecto a los músculos extraculares, al interferir con su vascularización y dañarlos pues, directamente, también se pueden generar casos de estrabismo. Por eso es justamente lo que se busca evitar por medio de la planeación, que no los incluya. Y lo otro importante con esto es que pueden generar neovascularización del iris, debido pues como a la isquemia justamente de esta parte pues de este tejido, y un glaucoma neovascular secundario también es otro de los riesgos pues como asociados directamente a él. Estos datos son importantes y es por lo que siempre se habla pues como de radiación y el globo ocular, y es que hay tres tejidos importantes que más o menos estas vendrían siendo las dosis máximas que tolerarían. El tejido más sensible es el cristalino, que se describe entre 10 y 18 Gray de dosis total. Otros que esta dosis muchas veces la calculan como la dosis total de tratamiento y otras veces la calculan como dosis que se recibiría directamente sobre un cristalino para que se pacificara. Si se irradiara directamente pueden ser tan bajas como 2 Gray solamente. La retina resiste un poquito más, entre 45 y 65, y el nervio óptico entre 50 y 65. Entonces, hablando justamente de esa seguridad pues, y de las complicaciones que pueden estar asociadas a la radioterapia, tenemos entonces que con los aceleradores lineales modernos, pues, digamos que los riesgos se han disminuido, pero que a pesar de ello está presente la inflamación que se puede dar en la órbita, pero que se puede controlar con esteroides, sobre todo durante el tratamiento. Las cataratas que les mencionaba, o lo otro importante son las neoplasias radioinducidas. Y es que así como destruye las células tumorales al dañar justamente su ADN, también puede dañar el ADN de las células que estén buenas e inducir tumores. Esta es una de las razones, una de las contraindicaciones que se menciona y se discute son en pacientes menores de 35 años. Realmente son casos que tienen que ser más individualizados, porque usualmente los beneficios superan los riesgos y hay pacientes mucho más jóvenes que se tratan y se benefician pues, de la radioterapia y que actualmente pues como que se usa. La retinopatía por radiación tiene pues una alta incidencia como una enfermedad vascular retiniana, y es por lo que hablábamos de cómo daña justamente los vasos en la retina, y es por eso que los pacientes que tengan condiciones que ya hayan afectado sus vasos, como la diabetes o como retinopatías isquémicas previas, no son candidatos como al tratamiento justamente con radioterapia. Y lo otro es la neuropatía óptica por los daños directos sobre la parte del nervio óptico, pues que puede dañar parte de sus fibras o completamente. Los 2 Grays que les mencionaba con los que se puede pacificar el cristalino, y el daño está mediado por daño justamente de sus proteínas, estrés oxidativo, y la otra cosa importante es que la catarata no se forma inmediatamente. La catarata solamente se puede formar semanas después de que se trató o se radió justamente pues como en este lugar. La dosis acumulada para la retinopatía por radiación, entonces, normalmente son mayores a 30, 35 Grays, y esto es parte de la fisiopatología de la que les hablaba ahorita. El daño del endotelio, lo que hace es que daña los capilares de la retina, producen isquemia, dañan la barrera hematorretiniana y se pierden pericitos, aumenta la permeabilidad vascular y eso genera todas las complicaciones pues, secundarias, edema macular, exudados a nivel de la retina o neovascularización, que ya puede tener riesgos de hemorragia o de glaucoma pues, neovascular. La etapa temprana puede ir de meses a años, y acá pues, los hallazgos van a ser microneurismas, hemorragias o exudados algodonosos, pero también tenemos una etapa avanzada en la retinopatía justamente, en la que aparece más edema macular, neovascularización, desprendimientos ya atraccionales secundarios, o el glaucoma pues, que ya les he mencionado varias veces. Con respecto a la neuropatía óptica por radiación, entonces tenemos que sea una isquemia en el nervio óptico, normalmente es retrovulvar, la dosis de nuevo recordarla, 50 Grays, lo que hace es que se da una desmielinización isquémica pues, como a nivel del nervio óptico, eso produce astrocitosis reactiva, hiperplasia endotelial, endopteritis obliterante y finalmente pues necrosis que puede estar asociada justamente pues, a ese nervio óptico y afectar. Y ya pues para terminar, mencionar algunos tipos de tumores pues, que también se tratan. El retinoblastoma es mucho más discutido en los pacientes de los niños, en los niños pues como pacientes que son objetivos de este tratamiento, y se reserva pues como para unos casos más específicos, pero también pues se han llegado a tratar. Depende del tamaño del retinoblastoma, de su localización, de si la afectación es lateral o unilateral, y de si se están tratando metástasis o se están tratando tumores pues, primarios. Los linfomas orbitarios, que es uno de los casos que recuerdo, justamente que
cuando se dan estos exoftalmos como tan marcados, se dan dosis paliativas eh, a nivel pues como retrovulvar y realmente los pacientes tienen una mejoría bastante importante que tiende a ser paliativa y que uno dice si vale la pena tratarlos, sobre todo en pacientes que ya no sean candidatos pues, como a manejo quirúrgico. Aún así van a tener toda la otra toxicidad de la que ya mencionamos, pero pensaría yo que los beneficios superan los riesgos en este caso. Y por último, las leucemias que pueden llegar a tener infiltración a nivel de la retina, también se benefician justamente pues como de estos tratamientos. Las dosis rondan los 10 Grays, se dividen en 5 sesiones de 2 Grays cada uno y se combinan con otros tratamientos como inyecciones intravitreales de metotrexate a dosis de 400 microgramos por 0.1 mililitros. Entonces yo creo que eso era todo pues como por la parte de la radioterapia. Es un tema muy denso, pero me parece que era pues como interesante al menos para tener como una noción de qué es lo que se hace y de que podemos tenerla en cuenta como una herramienta para tratar a nuestros pacientes en varias patologías. Ya no entendí, esas plaquitas se meten y eso se estimula o eso está estimulando todo el tiempo, pues todo el tiempo está liberando como la radiación. Está liberando todo el tiempo. Las del mesomo de agua, Sí, primero meten el dispositivo que es hecho en oro y después ponen los radioisótopos adentro y lo que hacen es como que calculan con qué tanta radiación se cargan los radioisótopos y calculan cuánta radiación le va a dar al tejido y en cuánto tiempo. Entonces, sería como una batería. Como eso va a ser 100% y en 2 semanas se va a descargar a tanto en cuanto tiempo. Entonces lo dejan ahí para que sea una dosis baja, pero constante y que vaya bastante. El paciente es irradiante, entonces tiene que estar en una habitación aparte, eso tiene su cuánto interesa. Pues sí, lo hemos tocado de montar, pero es costosísimo. Y no es tan frecuente. Dato nervio y curioso, ¿a qué velocidad aceleran los electrones en la acelerador de Lograría una comparación que me dio un físico médico y es que eh, normalmente las aceleraciones son como de 150.000 por la unidad, pero que la acelera, lo acelera a 18 millones, o sea, es una comparación absurda en cuanto a la velocidad que lo llevas y que antes necesitas máquinas super grandes para acelerarlos, que ya por medio de este cálculo electromagnético en 2 metros de acelerar. ya el 40% de la velocidad de la luz? Es impresionante lo que hace. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.